¿Cuál debe ser el foco de la formación de un profesor de español? El conocimiento disciplinario en sí, es decir, el conocimiento sabio, o el conocimiento didáctico que le permita modelar ese saber para propiciar el aprendizaje en sus estudiantes. El primer equipo que intervenga será el coordinado por Anaí y el segundo equipo el coordinado por Javier. Le cedo la palabra al primer equipo para que exponga su posicionamiento. Si bien es cierto, como lo menciona el convenio, en el siglo XVI y actualmente, un docente lo que pretende es formar a personas con un saber enciclopédico y universal que les permita actuar en el mundo. Por tal motivo, hacemos hincapié en que el maestro se debe apropiar de un contenido, de tal manera que reconozca lo verdaderamente significativo para posteriormente poder transmitirlo. Como docentes fungimos el papel de investigadores al momento en el que analizamos y reflexionamos sobre la práctica docente, porque generamos conocimientos en un campo específico del saber, es decir, construimos el discurso científico siguiendo una metodología. Buenas tardes al jurado calificador y a los compañeros aquí presentes, gracias a todos por su atención. Mi nombre es Elizabeth, pertenezco a la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, segundo semestre. Mi equipo se encuentra conformado por Mónica, Anaí, Fernanda y Juan Manuel, que son estudiantes de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español de sexto semestre. Y estamos completamente convencidos de que es más importante tener saber sabio que saber didáctico. Pues un docente, en primer lugar, debe tener en claro qué es lo que va a enseñar, para así propiciar que su estudiante construya dicho saber, pues se concibe al profesor como un sabio que produce el contenido de las ciencias que enseña. Para demostrar nuestra postura, nos hemos basado en 3 argumentos que son los siguientes. El primero de ellos dice que el maestro requiere de una formación profesional y científica, es decir, conocer el saber sabio para propiciar el aprendizaje de los estudiantes. El saber sabio implica elementos que conllevan a mostrar lo que se va a enseñar al alumno, pues se debe tomar en cuenta lo anterior para así poder llevarlo a la práctica. La transposición didáctica es la modelación del saber sabio al saber enseñado, es decir, es el proceso a través del cual el docente selecciona aquel saber que ha de presentar al alumno. Pues el saber sabio es aquel saber científico y artístico dentro del campo de la formación profesional que se entendería como el dominio de los contenidos. De hecho, la vigilancia epistemológica, la cual consiste en un instrumento que controla y transforma el elemento del saber para que sea posible enseñarlo, es decir, no deja que se desvíe lo que se va a enseñar en las escuelas, permite que haya una gran calidad de enseñanza en los estudiantes. La vigilancia epistemológica trata de cuidar el objeto matemático y el objeto de la enseñanza, para que se mantenga la misma estructura, aunque la versión didáctica utilice representaciones semióticas más cercanas a un aprendiz que a un científico. Se le denomina como una acción examinadora, pues su objetivo es medir la distancia que existe entre el saber institucionalizado y el saber enseñar, producida por la transposición didáctica. Su función en sí es controlar que el saber que se enseña en las escuelas no se desvía en lo sustancial del saber erudito o científico. La Secretaría de Educación Pública nos dice en el Plan de Estudios 2018, en este caso, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, que un docente debe conocer lo que va a instruir. Por ejemplo, si un maestro quiere enseñar a sus alumnos a
construir cartas formales, el maestro debe saber primordialmente qué son las cartas formales, para así poder mostrarles a sus alumnos cómo crearlas. Y es que el docente tiene nuevos saberes en lo que va de su vida diaria. Opta de ello para enseñar al alumno, no solo se basa en aplicarlos, sino más bien en qué es lo que va a enseñarles a ellos de acuerdo con sus conocimientos y lo que ha aprendido. Gracias. Cedo la palabra a mi compañero Juan Manuel. Miren, el saber sabio es un procedimiento que todos los docentes debemos de llevar. Nosotros somos los que tenemos que realizar esta acción del saber sabio primeramente. Nosotros estamos en una posición de brindar el conocimiento. Si no lo hacemos, entonces no tendría un significado o una finalidad muy concreta. Por lo que nosotros tenemos la ventaja de propiciar el saber sabio a partir de dos aspectos. Primero, a partir del procedimiento académico que nosotros hemos tenido a lo largo de la carrera, y el segundo, a partir de las experiencias que tenemos enfrente del grupo o de los grupos que estamos trabajando. Nosotros tenemos por parte de la institución que nos están brindando estas acciones académicas. Nosotros trabajamos el saber sabio de una manera en la que les brindemos a los alumnos un conocimiento, pero para nosotros brindar el conocimiento, nosotros tenemos que tener en claro lo que nosotros vamos a darle o a enseñarle o a proporcionarles a los alumnos. Si no lo tenemos en claro, entonces no tiene ninguna finalidad o ningún chiste. Tenemos nosotros que centrarnos en eso, primeramente en ese aspecto. El docente, cuando está dentro del aula o cuando está en un espacio con el estudiante, que es el aprendiz, tratará de proporcionarle los conocimientos, y se abarcará a partir de los aspectos que observa, primordialmente del aspecto cultural, social y científico. Si nosotros no contribuimos a esta acción, entonces los alumnos no tendrán un bagaje, un conocimiento concreto, sino que los vamos a dejar hacia medias, y lo que nosotros queremos es proporcionarles el conocimiento a partir de lo que maneja Brusón. Ahora le cedo la palabra a mi compañera María Fernanda. Gracias. A partir de lo que nos dice el especialista Chevalar, en la transposición didáctica existe un vínculo entre el concepto y el tipo de las relaciones pedagógicas que es el profesor y el alumno. El saber sabio está desde el sistema educativo, el cual debe soportar el peso de las expectativas y las exigencias de una sociedad. Para tener un buen funcionamiento de una transposición didáctica, se deben tener unos buenos elementos, los cuales son los alumnos, el docente y el saber. Este saber debe ser abierto y a la vez ser compatible con la sociedad. Sin embargo, el saber fue originado por el programa didáctico Saber al igual objeto, compartido, una enseñanza y un aprendizaje de un docente hacia un alumno. Gracias. A manera de conclusión, es importante entender que el saber sabio y el saber didáctico se consideran como una unidad dialéctica, donde el investigador enseña el método y considera como el conocimiento que produce la ciencia que estudia, pues sin conocimiento carece de validez lo que decimos, y el conocimiento es el que legitima nuestra capacidad. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a la exposición del posicionamiento del equipo coordinado por Javier. Adelante. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuestro tema a tratar es la preponderancia del saber sabio al saber didáctico. Mi mesa está conformada por Liz Quiroz, Milagros, Cindy, Lisbeth y su servidor Javier. En un primer momento, la compañera Liz Quiroz tendrá la palabra. Bueno, si bien sabemos, el maestro es un orientador en donde no solo consiste en ir a enseñar, sino que también
que el alumno aprenda aquel conocimiento, y para ello es necesario crear ciertas estrategias o métodos que le ayuden al estudiante a asimilar dicho contenido, tomando como referencia situaciones intencionadas que faciliten la comunicación de aquel saber. Un ejemplo pueden ser las prácticas sociales del lenguaje, que pretenden desarrollar la expresión oral y escrita en el caso de español, o bueno, también en las otras materias que le contribuyen, y así que se desenvuelvan como personas competentes los estudiantes. Por otro lado, también existe una didáctica específica según los diferentes niveles del sistema educativo. Es por ello que en cada nivel educativo se toma como referencia las necesidades del alumno. De esta forma se posiciona al alumno al centro. Es así como el perfil de ingreso al servicio docente, dentro de los 5 rasgos, nos marca la competencia didáctica, que hace énfasis en el diseño de organización, estrategias, que pone en práctica para las dichas actividades que el alumno realice para que adquiera un aprendizaje, bueno, para más bien llegar al aprendizaje significativo. Teniendo en claro que se debe posicionar un clima favorable que permita al estudiante generar aprendizajes. Esto a partir de la confianza, de la autoestima que se genera en el estudiante. Un ejemplo de esto puede ser las jornadas de observación que realizamos, de que nosotros vamos a observar y qué rescatamos de ello para después poner en práctica, bueno, para diseñar las actividades para el estudiante. Bueno, en educación, al saber didáctico se le considera como parte de la pedagogía en sus diferentes disciplinas. Al identificar a cada uno de los estudiantes cómo y de qué forma aprenden, puesto que no todos aprenden de una misma manera. También, bueno, entra el saber adecuar la planeación al contexto y a las necesidades del alumno. Esto permite que sea una guía para el profesor en el acto de la enseñanza, preocupándose aún más de cómo va a ser enseñado dicho contenido. Los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender de los alumnos, puesto que los involucra y los hace protagonistas de su propio aprendizaje. Asimismo, los estudiantes se apropian y que fortalezcan su saber y generen un aprendizaje recíproco, concluyendo en hechos concretos. Según Volta, abro cita, el saber no es potencialidad o disponibilidad. El saber se actualiza en la realización y en situaciones concretas, cierro cita. Y a partir de ello, la importancia de las planeaciones que están sujetas a modificaciones, teniendo en claro el saber hacer, saber cómo y por qué hacer para generar un aprendizaje significativo. Bueno, esto quiere decir que al realizar una planeación deben de tener pues claro que no, como lo mencionaba anteriormente, no todos los alumnos aprenden de una misma manera. Entonces siempre se tiene que ir preparado para modificar en lo que sea necesario. Morán Oviedo propone la instrumentación didáctica, que es una herramienta básica del profesor, que es flexible y determina fines específicos, con qué recursos y estrategias debe implementar para alcanzar dichos objetivos. Asimismo, se puede apoyar de la psicología cognitiva de los estudiantes y tener en cuenta que tenemos rasgos que definen nuestras capacidades, intereses, gustos, comportamientos, entre otros, influyendo en medida y eficacia de los resultados que se quieren lograr. Para que una persona pueda aprender significativamente, es necesario que el material que debe aprender se preste a ello, que sea potencialmente significativo.
Es decir, que el aprendizaje no sea asimilado solo para acumular información, sino ponerlo en práctica, que le dé un sentido a lo que se aprende. Bueno, en mi experiencia personal tuve una alumna con discapacidad auditiva, no escuchaba. Entonces, como mencionaba mi compañera Cindy, yo tuve que adecuar mi planeación a partir de la necesidad que tenía mi estudiante. Para ello, los anexos, que son las actividades, les tenía que poner las indicaciones para que la alumna, pues como no podía escuchar, las leyera. Y sería todo. Sería todo de nuestra parte. Gracias. Pasamos a la siguiente etapa del debate, que es la refutación, que elaborará cada uno de los equipos. Iniciamos con el primer equipo. Adelante. Bueno, nosotros estamos a favor de que la preponderancia del saber sobre el saber didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante la formación profesional de los docentes en cuanto al contenido científico. Por ejemplo, ustedes mencionaban que, bueno, encuentro algunos puntos que considero son a favor de los que mencionaron, puesto que mencionan que, por ejemplo, el maestro es el orientador. Entonces, y genera que el alumno, ahora que genere que el alumno aprenda. Entonces, a través de que ¿cómo ustedes pretenden que el alumno aprenda si no tienen el contenido y el dominio necesario de lo que desean que el alumno aprenda? Liz Quiroz nos mencionaba sobre situaciones intencionadas. ¿Cómo vas a llevar a cabo aquellas situaciones intencionadas si no tienes el dominio o el conocimiento? ¿O a partir del empirismo lo estás practicando? Y bueno, pues también mencionaban que las necesidades del alumno. Es importante que el docente, o bueno, en este caso, como docentes, que conozcamos las necesidades del alumno, pero es fundamental que se tengan el dominio necesario de lo que se pretende que el alumno aprenda, o de lo que pretenda desarrollar en el alumno. Bueno, en efecto, nosotros tenemos que tener un dominio de lo que vamos a trabajar. A partir de allí, pues se tendrían que buscar formas en las que el alumno se apropie del conocimiento que nosotros le vamos a proporcionar, que sea partícipe, porque si nosotros no llevamos una adecuación al conocimiento, lo que nosotros vamos a trabajar, entonces no tendría ninguna finalidad trabajar con los alumnos. Es como si yo hiciera una receta de un pastel sin seguir los pasos o sin conocer lo que se va a trabajar. Entonces nosotros queremos que se trabajar lo que los alumnos pretenden apropiarse del conocimiento. Bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Damos paso al siguiente equipo para que presente su refutación, por favor. Bueno, pues en ningún momento se menciona que el docente no debe de dominar el contenido, puesto que si bien se mencionó que debe de ser un orientador, que a partir de la orientación se va a construir el aprendizaje del alumno, pero no se dice que el docente no debe de dominar el contenido, sino que va a hacer que su estudiante construya su mismo aprendizaje para que esto le sea significativo. Quiero rescatar un punto que es muy importante. Ustedes mencionaron que están completamente convencidos de que el maestro debe tener un vasto conocimiento. Sin embargo, un docente se puede especializar, puede estudiar más allá y efectivamente posee un conocimiento, un saber sabio. La cuestión aquí es cómo transfiere ese conocimiento que está posicionado en un alto nivel para que así sea asimilado por un estudiante
que no posee las mismas herramientas, las mismas facilidades para ese conocimiento. Es decir, ese maestro está en un conocimiento científico, como bien lo mencionaron, pero no tiene la capacidad todavía de asimilarlo. Es por eso que el profesor se guía del saber didáctico para transformar ese vasto conocimiento en un conocimiento más adecuado y finalmente que el estudiante aprenda. Así como ustedes también ya dijeron, el saber sabio transmite, pero ya estamos en otro nuevo siglo en el cual los docentes no debemos de transmitir el conocimiento, sino propiciar que nuestros alumnos lo vayan construyendo, y es ahí donde se toman en cuenta los 14 principios pedagógicos, porque si ustedes transmiten, ¿en qué lugar están dejando los principios pedagógicos? En donde se debe tomar en cuenta los intereses de los estudiantes y los saberes previos que ellos poseen. Asimismo, ustedes pusieron como ejemplo que mostrar cómo crear las cartas formales. Ustedes nos van a enseñar cómo crearlas o van a crear estrategias que les permitan a los estudiantes darse cuenta cómo deben de irse formulando una carta formal. Asimismo, también menciona que se debe de haber una transposición didáctica. La transposición didáctica se da a partir del saber didáctico. Sería todo de nuestra parte. Concluimos el debate con la réplica de cada uno de los equipos. Bueno, si bien es cierto que ambos, el saber sabio, tanto el saber didáctico, se consideran como una unidad dialéctica donde el investigador enseña el método y los conocimientos que produce de la ciencia que estudia. En este caso, pues, la definición o el objetivo de la transposición didáctica no es del saber enseñado al saber sabio, vendría siendo al revés, sería del saber sabio al saber enseñar. Es la modelación. La transposición didáctica es la modelación del saber sabio al saber enseñado. Es decir, que en este proceso, a través del cual el docente selecciona aquel saber que ha de presentar al estudiante para posteriormente realizar las estrategias didácticas para que el alumno aprenda. En este caso, pues nuevamente menciono que estamos a favor. Pues, igual como se menciona en el dentro del perfil de egreso de la licenciatura en educación secundaria, uno de los campos, del segundo campo para ser más específica, en el dominio de los propósitos y los contenidos de educación secundaria, marca como en el inciso B, que tiene el dominio del campo disciplinario. El docente debe tener el dominio del campo disciplinario de su especialidad para manejar con seguridad y fluidez los temas incluidos en los programas de estudio. Por tanto, llegamos a la conclusión que el saber sabio es completamente predomina sobre el saber didáctico. Gracias. Bueno, también basándonos menciona que debe de existir una transformación del saber científico a un saber posible de ser enseñado. Esto a través de la didáctica, en donde el docente transforma lo complejo en algo fácil para que su alumno pueda aprender. Por ello, para finalizar, el saber didáctico es una herramienta que favorece la innovación del docente, puesto que se identifica que para que se lleve a cabo un proceso de aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, es preponderante el saber didáctico ante el saber sabio, puesto que si bien el saber sabio es un transmisor de conocimientos, como ustedes lo mencionan, que lo único que logra es que el alumno se vuelva pasivo. Por ello, debemos de implementar el saber didáctico para formar alumnos activos, que es lo que se espera en la actualidad, no que tengamos alumnos pasivos y que no se tome en cuenta lo que ellos necesitan. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a ambos equipos. Les solicito una